¿Qué tal, amigos, hermanos? Me da mucho gusto saludarlos en el primer domingo del mes de junio del atribulado y complicado año 2020. Me da mucho gusto saludarlos una vez más, llegar hasta sus hogares. Es impresionante que a través de este medio, de esta tecnología, podemos entrar hasta a lo más íntimo de sus hogares. Tal vez estamos en su casa, en su living room ahorita, o tal vez estamos en su comedor y están ustedes disponiéndose para tomar su desayuno, su comida. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión nuevamente. Les saludo afectuosamente y como les mencionaba en la ocasión anterior, ya falta muy poco, ya es cuestión de días para que nuestro edificio sea abierto nuevamente y vamos a estar una vez más en comunicación. Pero mientras, aquí estamos en esta plataforma de YouTube, la cual ha sido una gran bendición. Y esta mañana quiero traer a ustedes una palabra muy sencilla, un pensamiento muy sencillo. Espero yo que va a ser muy corto, pero creo que tiene potencial de ayudarnos en este tiempo que estamos pasando, y no solo en este tiempo, sino en nuestro caminar con Cristo, porque lo que voy a hablar en este día es algo que sucede constantemente entre nosotros, no importando el nivel o no importando el tiempo que tengas asistiendo a una iglesia, no importando quizá tus conocimientos bíblicos. Es algo que sucede porque batallamos con esto todos dentro de nuestra humanidad todavía. Yo espero verdaderamente que esta palabra traiga un agitamiento a tu vida y que te haga reflexionar en ciertas áreas, y por supuesto, como siempre, que haya cambios para que podamos ser cada vez mejores personas, cada vez mejores hijos de Dios, cada vez mejores siervos, cada vez mejores servidores, mejores amigos, mejores ministros, mejores líderes, mejores padres, mejores esposos o esposas. Así que, pues si estás conmigo conectado, te voy a pedir que abras tu Biblia. Vamos a leer 3 pasajes en este momento. Vamos a leer 3 pasajes y después voy a dar una breve explicación de por qué los leímos, y vamos a entrar de lleno a lo que el Señor quiere decirnos. El primero de los pasajes se encuentra en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 12. Mateo 4, 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa sigue siendo nuestra predicación el día de hoy. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo pasaje que quiero leerles se encuentra también en el libro de Mateo, poquito más adelante, en el capítulo 11, y a partir del versículo 23, o el versículo 23 vamos a leer. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mateo 11, 23. Y el tercer pasaje que quiero leerles se encuentra en Marcos 2, en el versículo 2. Marcos capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice: entró Jesús otra vez a Capernaum, y después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Leí a partir del versículo 1. Capernaum, una ciudad que debió haber tenido una gran transformación. Dice la palabra que era un pueblo asentado en tinieblas y que luz le resplandeció. Jesús dice que fue una ciudad muy iluminada con el poder milagroso de Dios, y al parecer ni aún eso hizo que fuera una ciudad que se levantara
y que escuchara la palabra de Dios. A pesar de que vieron milagros, a pesar de que fueron trasladados de las tinieblas a la luz, les costaba trabajo obedecer. Era una ciudad que veía actuar a Dios, pero se negaba a obedecerle todavía. Y eso es lo que me llama mucho la atención del último pasaje que leímos, este milagro que realizó Jesús precisamente en Capernaum, acerca de aquel hombre paralítico que no tenía posibilidades de atender a un evento donde estuviera Jesús ministrando. Y es uno de mis pasajes favoritos, e incluso lo he predicado sobre este pasaje en muchísimas ocasiones y en diferentes ángulos, en diferentes puntos de vista, pero lo he usado porque hay mucha riqueza en esta palabra. Hay mucha riqueza en todo lo que nos enseña Jesús a través de diferentes situaciones que él pasaba, con la gente con la que se encontraba, situaciones con las que se enfrentaban, o pasajes que esas mismas personas estaban viviendo. Y encontramos en esta historia, en Capernaum, una ciudad con muchas posibilidades, un paralítico quizás sin muchas posibilidades. Y lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de un paralítico, cuando escuchamos mencionar paralítico, es inmediatamente una persona que no puede caminar o una persona que no se puede mover. No dice, la palabra no especifica qué tan grave era su situación, simplemente decía que era paralítico. Quizá solamente sus pies no se podían mover, quizá ninguna parte de su cuerpo se podía mover, pero eso es lo primero que viene en nuestra mente, alguien que no puede caminar o moverse o valerse por sí mismo. Pero si pensamos un poquito más profundo, si analizamos un poquito más profundo, el verdadero problema de este hombre no era no poder caminar o no poder moverse. El verdadero problema que este hombre tenía era el deseo que tenía de hacer algo, pero la incapacidad de poder hacerlo. La parálisis es realmente el hecho de que nuestro cerebro trata de mandar una señal a alguno de los miembros de nuestro cuerpo, a las piernas o los brazos o a cualquier área, y nuestro cuerpo tiene la imposibilidad de obedecerlo. Mi cabeza dice, piernas, muévete, pero mis piernas no responden. Mi cabeza, mi cerebro quizá dice, brazos, muévanse, pero mi cuerpo está imposibilitado. Hay una desconexión entre lo que mi cabeza dice y lo que mi cuerpo obedece. Una desconexión. Ahí donde estás, di conmigo, desconexión. Cuando yo veo este pasaje, y aparte lo ubico en el lugar donde sucedió, Capernaum, veo que quizá Capernaum es una ciudad que tenía la misma intención. Escuchaba a Dios y tenía la intención de obedecerle, pero simplemente algo sucedía que no podía hacerlo. Había una desconexión entre lo que sabía que tenía que hacer y lo que su cuerpo hacía. Cuerpo me refiero al pueblo. Y mis hermanos, no es verdad que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Por eso yo pienso que nosotros, iglesia, somos quizá la Capernaum de estos tiempos. Quizás somos los paralíticos de Capernaum de estos tiempos. Y no precisamente porque nuestros cuerpos estén físicamente inhabilitados o incapacitados para funcionar. Pero sí estamos muchas veces desconectados, porque aunque escuchamos lo que la cabeza dice, nos cuesta tanto trabajo obedecerle. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado hacer cambios en nuestra vida? Porque tenemos una cabeza, tenemos a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús es la cabeza de la iglesia y Él es el que nos dirige hacia donde tenemos que ir. Y en muchas ocasiones queremos obedecerle y escuchamos la palabra y somos tocados por lo que Él nos dice y por cómo nos alienta y nos infunde ánimo. Pero algo sucede y no tenemos la capacidad para obedecerle. Escuchamos la instrucción que viene de la cabeza, pero esa desconexión impide que nuestro cuerpo obre de la manera que somos instruidos. Y en ese momento es como si estuviéramos paralíticos también. ¿Cuántas veces hemos intentado dejar de hacer cosas o hacer cosas? A veces decimos, ya estoy persuadido de que Dios lo que quiere que haga es esto y ahora sí lo voy a hacer, y nos ponemos en nuestra mente que lo vamos a hacer y tenemos todo el deseo de hacerlo, pero algo sucede y nos impide y nos frustra y nos decaemos y nos desanimamos porque teníamos el deseo de hacerlo, sabíamos que era bueno, pero por alguna razón no pudimos.
Por ejemplo, ¿cuántos hemos dicho, ahora sí voy a ser una persona que aprenda a perdonar? Y ahora queremos ser una persona que aprenda a caminar en perdón y a perdonar al que nos ha ofendido, pero algo sucede y nos aprietan los botones correctos y otra vez volvemos a caer en lo mismo, en el rencor. Hemos sido personas que nos hemos desanimado y ahora decimos, ahora sí no va a haber nada que me desanime, he aprendido de mi lección, ahora no va a haber nada que venga y que me logre tumbar de esta posición espiritual en la que estoy. Y tenemos todo el anhelo de crecer espiritualmente, pero algo sucede una vez más y esa desconexión entre lo que la cabeza nos dice y lo que nosotros como cuerpo hacemos produce que nuevamente volvamos a fallar. Y cuando fallamos y fallamos y fallamos, mi hermano, mi hermana, nos vamos desanimando. A veces hemos dicho, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto otro. ¿Cuántas veces te has propuesto ya no pecar? ¿Cuántas veces te has propuesto ya no mentir? ¿Cuántas veces te has propuesto ya no levantar la voz, ya no enojarte? ¿Cuántas veces te has propuesto consagrarte, santificarte? ¿Cuántas veces te has propuesto ya no apretar ciertos botones de tu teléfono celular? Ya no visitar ciertos lugares que pretendías buscar antes. ¿Cuántas veces te lo has propuesto? Y a pesar de que te lo has propuesto y has sido sincero en tu intento, pero hay una desconexión todavía que te hace fallar. Y a veces hasta llegas a pensar que nunca vas a poder conseguirlo. Somos esa Capernaum de estos tiempos. Lo hemos intentado tantas veces, mis hermanos, que a veces ya ni siquiera nosotros nos creemos que lo vamos a hacer. Y por supuesto el desánimo viene a nuestras vidas. Hay una desconexión. Esa desconexión que existe entre el cerebro y nuestros órganos es una desconexión que existe entre nuestra cabeza y nuestro cuerpo como iglesia. Una desconexión. La Biblia no nos menciona qué es lo que sucedió con el paralítico, no nos dice si nació así, no nos dice si fue un accidente, no nos dice si fue una enfermedad, no dice si fue progresivo, que fue quedando así, o fue una cosa repentina. Es lo mismo en ti y en mí. Esa desconexión sucedió y no sabemos muchas veces ni siquiera cómo fue. Quizá la tienes muy bien identificada, quizá no. Lo cierto es que estamos desconectados y ya vemos, no sabemos ni cómo fue, ni cuándo fue, ni cómo sucedió. Las personas que se desaniman, mis hermanos, no se desaniman de la noche a la mañana. No es como que tú te levantas el lunes después de haber estado en victoria el domingo y dices, hoy me voy a desanimar. Y mañana ya no voy a querer saber nada de Dios. Y el miércoles, pues olvídate, ya voy a ser un pecador empedernido. Y el viernes no regreso a la iglesia. No sucede así. Las personas que se desaniman es un proceso en el que vamos entrando, en el que nos vamos desconectando paulatinamente de la fuente que nos alimenta espiritualmente. Las personas que caen en pecado no caen en pecado porque dicen en la mañana, hoy me he dispuesto que hoy sí voy a pecar a gusto. No, las personas que caen en pecado o caemos en pecados porque poco a poco nos vamos metiendo en terrenos en donde no tendríamos que estar pisando. Que si estuviéramos verdaderamente conectados con la cabeza, no tocaríamos esos botones, no tocaríamos esas fibras, no llegaríamos a esos puntos. Pero esa desconexión es la que nos hace paralíticos y de repente no podemos movernos y vamos simplemente a donde nos lleva el viento, donde nos llevan nuestros deseos, o donde nos llevan nuestras reacciones, o donde nos llevan nuestros enojos, o donde nos llevan nuestros desánimos, y llegamos a puntos extremos en donde de repente ya no queremos ni movernos. Paralíticos, a veces con las piernas funcionando. Amén. Pero hay algo que sucede con este paralítico que me bendice bastante, y son consejos que quiero traer esta mañana para ti y sobre todo también para mí, porque creo que la palabra viene a retarnos a todos de una manera individual, pero también general. No es que yo ya lo he vivido, no es que alguien ya ha pasado por todo esto y lo superó y ahora solo lo ve desde las gradas como viendo el espectáculo de los demás como sufren y mira, yo lo tengo ya controlado. No es que ya lo haya logrado todo, como decía el apóstol Pablo, pero simplemente trato de cambiar y de mejorar cada día. Yo espero que esta palabra traiga también en ti el aliento necesario para que hagas los cambios necesarios en tu vida y llegues a un lugar mejor, a una posición mejor. Sobre todo si estás batallando con situaciones como estas. Sobre todo si como yo puedes reconocer que no lo tenemos todo ya arreglado, que no tenemos todas las piezas juntas, que nuestros patitos no todos están en fila.
y que estamos batallando con ciertas cosas. Y si tenemos la suficiente madurez y la humildad para reconocer que Dios nos está hablando en esta mañana, es cuando tenemos que abrir nuestro oído y no endurecer nuestro corazón. Amén. Una de las cosas que el paralítico hace y que nosotros tenemos que hacer también, pues él reconoce su incapacidad de conectarse a sí mismo. Nosotros tenemos que reconocer que dependemos de Dios. No tenemos todas las cosas sabidas, no tenemos todas las cosas ya conocidas, no dominamos todo. A veces decimos, esta prueba para mí no es nada, eso lo voy a dominar. Por ejemplo, cuando alguien viene a hablarte de otra persona y tú le das cabida a palabras incorrectas en tu mente, y tú dices, soy lo suficientemente maduro como para aceptar que vengan a hablarme de otros y nada me va a afectar. Mi hermano, eso te va a desconectar. Porque invariablemente va a causar un daño en tu sistema de conexión, no solamente con Dios, sino con tus hermanos en la fe, con tu iglesia. Tú puedes pensar que eres lo suficientemente maduro como para tener simplemente oído de ministro y no contagiarte, pero déjame decirte que no va a suceder. Y conforme pasa el tiempo, sin que te des cuenta, cuando vuelvas a ver a la persona de la cual te hablaron, vas a recordar esas palabras que te dijeron y vas a decir, ay, pues sí es cierto lo que decían. Tienes que aprender que tú no puedes conectarte a ti mismo, que necesitas la fuente de conexión. Lo siguiente que tienes que aprender es asociarte con las personas correctas. Es muy curioso que el paralítico no se asociaba con otros paralíticos. Él tenía amigos que no padecían de la misma condición de él. Tan es así que fueron los 4 amigos los que lo levantaron y lo llevaron hasta el lugar de su sanidad. Mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos que conectarnos con las personas correctas. El paralítico no se conecta con otros paralíticos. El que está desanimado no se conecta con otros desanimados. El que está enojado no se conecta con otros enojados. Porque si lo haces, lo único que va a pasar es que si tú estás desanimado y te conectas con otros desanimados, lo único que va a suceder es que van a fortalecer tu desánimo. Y te van a hacer entender que desanimado es como tienes que estar. Cuando tú estás enojado con alguien, tú no debes buscar a otra persona que también esté enojada con esa persona. Porque te va a confirmar que tu enojo es correcto. Tú tienes que buscar personas diferentes. Cuando estás sufriendo de desánimo, de desconexión, tienes que buscar personas animadas y conectadas. No otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Si yo me encuentro desanimado, frustrado, queriendo tirar la toalla, y le hablo a una persona que está en la misma condición mía, y empezamos a hablar acerca de nuestras frustraciones, empezamos a hablar acerca de nuestros desánimos, empezamos a quejarnos de las mismas cosas. Cuando esa llamada termine, estoy perfectamente convencido que mi desánimo es válido, correcto, y no me hizo crecer. Y lo mismo con la otra persona. Tienes que buscar personas que te hagan crecer, que te conecten, que no confirmen tu desconexión o que te desconecten todavía más. Tienes incluso, mi hermano, que abrazar la fe de aquellos que la tienen más sólida que tú. Y déjame decirte que si en este momento tu fe está así medio tambaleándose, no tienes por qué avergonzarte. Al contrario, es un momento oportuno para que fortalezcas tu fe con la ayuda de otros que estén fortalecidos en la fe. Tienes que conectarte con personas que te hagan crecer. Hay personas que tienen una fe fuerte y quieren compartirla contigo cuando la tuya tal vez no alcanza. Yo tengo un testimonio que quiero comentar brevemente. Hace algunos años, ya bastantes años de esto, mi familia y yo pasamos por una situación económica muy difícil, muy desastrosa, que nos había dejado prácticamente en la ruina, en la calle. Y ese día fui a predicar a la iglesia. Y yo me quejaba de mi condición y me quejaba de la forma como estaba y de mi situación económica. Y fui y prediqué a la iglesia porque Dios nunca ha sido responsable de eso. Mi amor por Dios y por la predicación siempre ha estado ahí. Entonces fui y prediqué, pero mi condición estaba así. Y ese día en la predicación estaba una hermana que terminando el servicio nos invitó a su casa a cenar. Y yo estaba completamente frustrado porque se me hace que a lo mejor ni siquiera teníamos nada que cenar ese día en la casa. Y llegamos a su casa y esta hermana nos ofreció de lo mejor que tenía. Me acuerdo que era un molito con pollo. Y nos ofreció ese molito con pollo y nos empezó a platicar de sus experiencias. Y nos empezó a platicar el sufrimiento que ella vivió desde su niñez, el rechazo por parte de su familia, abusos que sufrió durante toda su vida. Y empezó a platicarnos y a darnos testimonio de todo lo que estaba aconteciendo en su vida en ese preciso momento.
Estaba pasando por situaciones económicas difíciles, con situaciones familiares muy difíciles, problemas con cada uno de sus hijos, hijos metidos en situaciones muy feas, muy fuertes, pasando lo peor que tú te puedas imaginar. Y cuando yo la escuchaba hablar, decía, uy, me vine a juntar con alguien que está peor que yo. Pero al terminar de dar su testimonio dijo, pero no importa, porque todo es para gloria de Dios, y esto nos hace crecer, y nos empezó a dar palabras de ánimo, y yo no podía entender cómo esta mujer, en medio de todo lo que le estaba pasando, mantenía su fe. Y ahí me nació un concepto que he compartido en otras ocasiones, quizá tú me has oído hablar de esto, que hay personas que tienen una fe que hasta caen mal. Porque dices, ¿cómo es posible que esta persona, que todo le va mal, siempre tenga una sonrisa y siempre tenga una palabra de ánimo y siempre esté dándole gloria a Dios y siempre esté caminando, aleluya y demás, y que a poco no se queja? ¿No? Porque su fe estaba fortalecida no en lo que le estaba pasando en la situación actual, sino en aquel que había prometido algo mejor para ella. Y eso fortaleció mi fe que estaba firme para predicar, pero débil para sostenerme. El hecho de juntarte con personas que tienen una fe más fuerte, más sólida que la tuya, va a traer bendición a tu vida. Tienes que juntarte con aquellos que puedan cargarte, mi hermano, cuando tú ya no puedes caminar más. Tienes que juntarte con esa fe, con esas personas que tienen esa fe que cae mal. Tiene que ir un paralítico como este de la historia, o como tú o yo, tiene que ir más allá de sí mismos. El techo de un edificio, de una casa, no parece ser el lugar de un paralítico que no puede caminar, que no puede moverse. Quizá una rampa en la planta baja sería el mejor lugar. Quizá la puerta de servicio, o quizá podría entrar arrastrándose por debajo de la multitud, pero no, simplemente decidieron sus amigos y él que el mejor lugar para entrar era el lugar que menos le correspondía, el techo de la casa. Tienes que dejarte a ti mismo, tu situación, para empezar a trabajar en lo que tienes que ser. Tienes que dejar los pretextos, tienes que dejar las excusas. Si hay desánimo en tu vida, si hay cansancio en tu vida, nadie más es responsable, mi hermano, mi hermana. El responsable somos nosotros, cada uno de nosotros, de la condición espiritual de nuestra vida. A veces vivimos la vida culpando a otros para mantener nuestra posición de yo hice lo que tenía que haber hecho, pero los demás me fallaron. Y ¿sabes qué? Eso es incorrecto. No vivas la vida culpando a los demás de tus heridas. Si vives la vida pensando que la iglesia no es buena porque ahí me hirieron, que la iglesia no es buena porque ahí me ofendieron, vas a pasar de iglesia en iglesia siendo ofendido y herido, y ese no es el propósito de Dios para la vida de ninguno de nosotros. Dios una cosa quiere que hagamos, que seamos responsables de nuestro propio caminar. Si hubo un herido, ese fue Jesucristo. Y aún con todas las heridas físicas, emocionales que le hicieron, decidió pagar el precio de tu vida y de mi vida. Así que en una herida, un dolor, una molestia, una frustración, nunca es pretexto para dejarte caer, nunca es pretexto para desconectarte. Al contrario, tiene que ser el aliciente para levantarte más fuerte todavía. Amén. El problema no es de nadie más, el problema es individual. Cada uno de nosotros tiene que darle fuerte a su situación. Y número 3, deja que Jesús haga primero lo que Él quiera hacer en tu vida. Deja que Jesús haga primero lo que Él quiera hacer en tu vida. Tú batallas con muchas cosas. El paralítico de la historia también tenía muchas batallas. Y había solo un anhelo en su corazón: dejar de ser paralítico, sanarse físicamente. Él quizá no estaba tan interesado en otras cosas, no estaba tal vez tan interesado en cosas espirituales. Su anhelo era ser sanado físicamente, era su mayor problema. No podía moverse, no podía caminar, dependiendo cuán grande y cuán profunda era su situación. Sin embargo, cuando lo descienden hacia donde estaba Jesús, lo bajan por el techo, y cuando llega ante Jesús, Jesús lo primero que le dice no es, hey, eres sano, le dice, tus pecados te son perdonados. Y yo me imagino que el paralítico dijo, oye, yo no recorrí tantas millas para llegar aquí y aguanté que me subieran a un techo y después me esperé a que hicieran un agujero en el techo y me bajaran por ahí con el riesgo de caerme y quebrarme lo que me quedara sano, quizá la cabeza nada más.
Y yo no pasé por todo eso para llegar delante de ti, que me digas, tus pecados son perdonados. Yo llegué a este lugar porque yo anhelo dejar de estar en esta condición y recibir la sanidad física. Sin embargo, la intención de Jesús era otra cosa. Jesús sabía que el paralítico necesitaba sanidad física, pero sabía sobre todas las cosas que su mayor necesidad era espiritual. Así que le dio primero lo que necesitaba para vivir eternamente y después le dio lo que necesitaba para vivir físicamente en esta tierra. Quizá tú quieres llegar y que en una oración Dios responda las situaciones que te están apesadumbrando en la vida y que de repente Dios mueva un dedo y quite a las personas que te molestan para un lado y que quite los estorbos para el otro lado y que cambie tu situación económica y que cambien todas las cosas que te molestan. Pero a lo mejor lo que Dios quiere hacer contigo es tratar primero con tu carácter. Tal vez Dios ha permitido que pases situaciones, que tengas tropiezos, que tengas desánimos, porque quiere trabajar en tu carácter antes de darte todo lo demás. Deja que Jesús haga primero lo que Él quiere hacer en tu vida. Deja que Jesús cumpla su propósito. Deja que Jesús te moldee como el maestro que Él es. Y que cada cincelazo y que cada martillazo sirva para darte la forma que Él quiere que tengas, no la que tú quieres tener. Deja de esperar que Dios respalde tu forma de ser, que Él te acepte con tu carácter, Él te acepta con tu personalidad, pero Él no acepta que tú sigas siendo una persona que se niega a hacer cambios. Él quiere que seamos mejores. Nos ama como somos, pero no solamente porque nos ama como somos, sino porque quiere hacernos todavía mejor persona todavía. Quiere darnos un nivel más allá. Deja que Jesús haga contigo como Él quiere y no como tú quieres. Y yo quiero terminar con esto en esta ocasión. Si tú que me estás viendo, si tú que me estás escuchando, puedes reconocer sinceramente que estás pasando por alguna de estas situaciones que he mencionado. Si tú puedes reconocer sinceramente que has fallado en el sentido de que tú te has desconectado de Dios, que te has desconectado de tus hermanos en la fe, que te has desconectado de su palabra, que te has desconectado de lo que te mantenía firme antes. Si tú puedes reconocerlo eso ahora, es el tiempo correcto para hacer cambios. Es el tiempo correcto para que te busques a alguien que te levante físicamente, espiritualmente, moralmente, emocionalmente. No es el tiempo para que tú entres a YouTube solamente a ver videos que te entretengan, sino que entres también a edificarte con la palabra de Dios. Es momento para que realmente pongas todo tu esfuerzo y hagas los cambios necesarios en tu vida. Dios no quiere que permanezcamos desconectados. Si estamos desconectados, mis hermanos, aún en nuestra desconexión, Él sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Pero no quiere que estemos desconectados, porque caminando sin obedecerle a Él, caminando alejados de Él, simplemente no podemos movernos. Jesús dijo, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Y alguien que no puede hacer nada es alguien que está paralítico, tendido en una cama sin poder moverse, sin poderse mover hacia el destino que Dios preparó para él. Así que mi exhortación para ti en esta mañana es que entres en una relación con Dios íntima. Que si tienes que perdonar, empieces a perdonar. Pero sobre todas las cosas, que te empieces a perdonar a ti mismo. Porque tal vez con esa situación con la que estás batallando ahora, te has enfrentado en más de una ocasión. Tal vez esta pared con la que estás chocando en este momento, has chocado muchas veces con ella. Déjame decirte una cosa, esa pared está ahí con un propósito. Enseñarte a brincarla y no estrellarte cada vez con ella. Pero hasta que tú no te dispongas a brincar esa pared y ese obstáculo, la situación se va a repetir una y otra y otra y otra vez. Y ¿sabes qué? No es justo para ti, porque tú fuiste diseñado para cumplir un gran propósito de Dios. Así que mi exhortación es que hoy decidas hacer cambios. Si escuchaste hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Clama a Él y Él te responderá y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Los tiempos no son buenos, mis hermanos, son tiempos difíciles. Socialmente son tiempos difíciles. Bíblicamente son tiempos difíciles. Vivimos en tiempos en donde tenemos que estar agarrados y aferrados a nuestra cabeza, a nuestro Dios, a los principios que Cristo vino a enseñarnos.
No son tiempos para echar para atrás, no son tiempos para quitar la mano del arado, son tiempos para fortalecernos y para salir adelante y hacer los cambios necesarios que tengamos que hacer para mantenernos firmes, fortalecidos en la fe, como buenos soldados de Jesucristo. Quiero dejarte esta palabra, pero quiero orar también por ti en esta mañana. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar brevemente. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han escuchado atentamente tus palabras en esta ocasión, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú te manifiestes a través de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Que tú les redargullas con el poder de tu palabra, Señor. Que tú les hagas sentir en su corazón su necesidad de conectarse contigo, que ellos puedan reconocer que desconectados de la cabeza, mi Dios, su cuerpo es inmovilizado, así como tu iglesia desconectada de ti, Dios, es inmovilizada, y no estamos viviendo tiempos para ser una iglesia inmovilizada, inútil y poco efectiva, sino que estamos viviendo tiempos para avanzar, para arrancar, para desmenuzar. Yo te doy gracias por cada una de las vidas, Dios, que tú nos permites tocar con este mensaje. Y te pido, amado Rey, lo que en tu palabra dice, que ella no regresará a ti vacía, sino que dará el fruto que tú has dispuesto para ella desde que la enviaste aquí a la tierra. Te doy gracias, amado Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, mi Dios, que tú tengas cuidado de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por su tiempo, por su atención. Espero que hayan llegado hasta este momento del video. Recuerden que es muy importante pues que lo compartamos. Envíalo en tus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, lo que tú usas. Compártelo con tus amigos, con tus conocidos. Si es que tú consideras que la palabra de Dios puede hacer transformación en las vidas de otros. Quizá para ti no es el mensaje, pero quizá para alguien más sí, y tú puedes tocar su vida con este mensaje. Dale un like si es que así lo deseas, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, y si no tienes una cuenta de YouTube y no te permite comentar, como les mencionaba en la ocasión anterior, abran una cuenta, es gratis y lo vamos a estar usando continuamente. Por el momento, pues eso sería todo, mis hermanos. Que tengan una hermosa semana y que la palabra de Dios dé fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.